Vamos entonces a iniciar la programación con la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú, Señor, eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más, Señor, de dar esta lectura de tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor, cada día a vivir enteramente para ti. Señor, te presentamos cada uno de los hermanos que ya están conectados y los que han de conectarse, Señor. Bendíceles, fortaléceles, que en ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace producir, germinar y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y hacer tu voluntad. Pues sabemos, Señor, que no son los oidores los que serán justificados, sino aquellos que oigan y atiendan a la voz de tu Espíritu, los que oyen y hagan tu voluntad, Señor. Ayúdanos cada día. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a leer el capítulo 4, preciosos capítulos, sencillamente majestuoso. Solamente contemplar por medio de la Escritura lo que describe su palabra, nuestra alma anhela estar en este maravilloso lugar. Escuchemos con atención. Libro del Apocalipsis, capítulo 4. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono,
y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Bueno, contemplamos la majestuosidad de estas visiones. Cuando el apóstol describe que después de lo que había escuchado de las cartas que Jesucristo emitió sobre estas 7 iglesias, él observa una puerta abierta. Las visiones recogidas de estos capítulos preparan al lector para la apertura de los 7 sellos, al declarar el poder de Dios como creador y el amor de Dios como redentor. Nótese la manera en que recoge las experiencias de estas visiones el apóstol. Una puerta abierta en el cielo. La puerta de la revelación profética. Sencillamente el conocimiento que Dios otorga a través de su Espíritu. Y esa primera voz, la del Señor Jesucristo, él invitó a Juan a subir para que pudiera disfrutar de una perspectiva celestial de las cosas que sucederán después sobre la tierra. Y Juan no recogió los acontecimientos en un orden cronológico, recordemos esto. La repetición de la frase como, bueno, después de esto, como se ve en los ejemplos de varios versículos, entonces me fue y apareció una grande señal. Esto alude solamente a la secuencia en la que Juan recibió las visiones. Y esto es lo mismo que sucede con los profetas bíblicos cuando reportan haber tenido una visión. Por ejemplo, como lo dice el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel, y el orden en que anunciaban la visión profética no se proponía indicar el cronograma de los acontecimientos que predicen. Cuando el apóstol Juan dice yo estaba en el Espíritu, indica un estado de extrema sensibilidad espiritual. Cuando revela la frase en el trono, uno sentado, se refiere a Dios, quien se describe por su forma y sus términos de su brillo y de su gloria y de su majestad, así como lo describe el profeta Ezequiel también en el libro. Nos revela también que había una piedra de jaspe y cornalina. Jaspe probablemente un diamante, lo cual sugiere pureza y santidad, y la cornalina de oro de un color rojo intenso representa la ira vengativa de Dios. La esmeralda es verde, el color dominante en el arco iris, que simboliza, por supuesto, el arco iris representa la misericordia de Dios cuando por primera vez manifestó el pacto con el hombre a través de la salvación a Noé y su familia. Hay muchos devotos cristianos que se sorprenden al descubrir que otros creyentes igualmente consagrados ven las profecías del libro del Apocalipsis de modo diferente al de ellos. Realmente el libro admite en verdad una amplia gama de interpretaciones, pero el común denominador de todo es el triunfo final de Jesucristo, quien hace culminar la historia con su venida final y quien reina con y a través de su iglesia por siempre. Nótese esta maravillosa expresiones y visiones que detalla este libro, cuyo testigo fue el apóstol Juan. Nos revela aquí la presencia de 24 ancianos, y son los representantes celestiales de todos los redimidos, glorificados y entronizados, que adoran continuamente a Dios. Cuando detalla de las ropas blancas, simbolizan la pureza. Las coronas sugieren victoria y gozo, no autoridad política. Nos detalla también sobre los relámpagos, porque alrededor del trono, ¿verdad?, estaban situados los 24 ancianos, y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Esto nos manifiesta, nos describe el terrible, temible y maravilloso poder de Dios.
Las 7 lámparas del fuego representan los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Cuando nos detalla en el versículo 6 sobre el mar, delante del trono había como un mar de vidrio que era semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El mar de vidrio semejante al cristal se refiere a lo inalcanzable y majestuoso de Dios. Los 4 seres vivientes son querubines, los más elevados seres celestiales, que representan todas las fuerzas vitales de la creación, cuya función primaria es adorar al que vive y reina por los siglos. Y nos dice la palabra que están llenos de ojos, que simbolizan la vigilancia incesante. Los 4 símbolos sugieren valor majestuoso, fuerza, inteligencia, rapidez en el servicio del Creador. No hay base bíblica para la interpretación que atribuye estos símbolos a los 4 evangelios. Cuando dice, y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero era semejante a un águila, y semejante. Fíjense que estos querubines que se describen acá tienen conexión directa con el libro del profeta Ezequiel, pues también él describe estos seres celestiales. Y ellos cantaban, expresaban santidad, santo, santo, santo. Y ellos tenían cada uno 6 alas, y por dentro que estaban llenos de ojos, ellos no cesaban de decir de día y de noche. Ahora, esto es una expresión para decir que no paraban de adorar a Dios, porque todos sabemos por medio de la Escritura que en la presencia de Dios no existe la noche, no existe día y noche, no hay. Y esto es una manera de hacer referencia de que no cesaban de adorar al que vive por los siglos. Y siempre que ellos daban gloria a Dios y esta acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él, adorando al que vive por los siglos. Y allí ellos echaban sus coronas delante del trono. Y fíjense cómo nos describe el apóstol esta visión, lo que observó, prácticamente por decir lo que es la función diaria en el trono celestial. Esto es como una jornada en la misma presencia de Dios. Y esta expresión santo, 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 la santidad, la omnipotencia, la eternidad de Dios son alabadas en este capítulo. Y el primero de 20 corales que interpreta el significado de muchas de las visiones a lo largo del Apocalipsis. Los 24 ancianos reconocen reverentemente a aquel hacia el que fluye todas las alabanzas y se unen en un cántico antifonal de alabanza a Dios como creador, expresando entonces esta adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De esta manera resaltan la majestuosa obra del Señor y le honran a través de su adoración, a través de su rendición. Precioso este canto y cómo nos expresa lo que el apóstol ve en esta, podemos decir así, en estas jornadas celestiales. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros, y adoraron al que vive para siempre jamás. Bueno, seguimos disfrutando de la experiencia que vio el apóstol Juan en medio de esta esfera celestial. Esto es algo maravilloso. Y el acontecimiento que se detalla en este capítulo es trascendental para la vida de la humanidad, porque el Cordero toma el libro y él expresa que vio en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que está sentado en el trono? Pues Dios Padre, allí en su majestad, en su magnificencia. Allí él tenía en su mano derecha un libro escrito, y este libro estaba escrito por dentro y por fuera. Pero no solamente estaba escrito, sino lo difícil de la situación es que el libro estaba sellado con 7 sellos, y algo así expresa en esto, y este tiene tanta relación con el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel también. Y cuando el apóstol ve esto, ve un ángel que pregona en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y esto causó en el apóstol un dolor muy grande, porque detalló que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera tomar el libro, ni aún tenía la capacidad o el poder o la autoridad de mirarlo. Y este tiempo quizás en silencio, al observar toda la naturaleza, al observar todo el entorno en silencio, que no había nadie que pudiera tomar de la mano derecha del Todopoderoso este libro, y al observar que nadie tenía la capacidad de hacerlo, Juan dice que él lloraba mucho en este tiempo de silencio en que nadie podía. Él lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno que pudiera abrir el
el libro, ni leerlo, ni mirarlo, imagínense. Y esto fue para él tiempo de dolor, desgarrado totalmente al saber que el libro iba a estar allí sin que nadie lo pudiera tomar. Pero llega el consuelo al apóstol cuando uno de los ancianos, nos imaginamos que era uno de los 24 ancianos que se mencionan allí, ¿verdad?, le expresa: no llores. Qué lindo, ¿verdad?, cuando recibimos el consuelo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, y aquí nuevamente sale en escena David, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro, y no solamente para tomar el libro, sino desatar los 7 sellos. Y él miró y efectivamente vio que en medio del trono y de los 4 querubines y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados de toda la tierra. Ahora nos detenemos acá a ir desmenuzando un poquito. Nos detalla en este capítulo que el Señor, el Padre, estaba allí entronizado en su trono, con un libro a su mano derecha, y la mano derecha es símbolo de poder y la autoridad, y el libro es el plan redentor de Dios, que se vislumbra, por supuesto, en el Antiguo Testamento y se inaugura con Jesucristo y es revelado ahora en su consumación victoriosa. Este libro estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, que indica que nada puede ser añadido a la última voluntad de Dios. No había nadie, ningún ser celestial o terrestre, que fuese digno de revelar o de ejecutar el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Y entra en escena entonces el león. Cristo es el más grande miembro de la tribu de Judá, la raíz de David, la profecía mesiánica hablada de un rey ideal de la línea de David, quien combinaría poder y bondad. Luego se observa entonces que en lugar de un león, el emblema, que por supuesto, recordemos que el león es un emblema de fuerza, de poder, de majestad. Y ahí está combinado también cuando Juan vio un cordero, que es el símbolo de la mansedumbre y de la ofrenda sacrificial. Y el hecho de que el cordero había sido inmolado, pero estaba vivo, muestra que había vencido. Y el propósito de Dios, concebido para todas las edades, podía ser ahora revelado y cumplido. Los 7 cuernos indican poder completo y perfecto. Los 7 ojos representan visión y conocimiento completos y perfectos. Cuando nos hace referencia a los 7 espíritus, la descripción del Espíritu Santo como los 7 espíritus de Dios es algo distintivo en el Nuevo Testamento. Recordemos algo, hermanos, el número 7 es simbólico y es una cifra que expresa la idea de plenitud, y cuando se relaciona con Dios, la idea es de perfección. Se alude al Espíritu Santo en términos de la perfección de su actividad dinámica y múltiple. Recordemos cuando nos menciona la palabra de Dios las 7 lámparas del fuego que sugieren sus ministerios de luz, purificación y fortalecimiento. Que los 7 espíritus estén delante del trono y simultáneamente sean los 7 ojos del Cordero. Se refiere al carácter trinitario de Dios, quien se ha revelado a sí mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una compenetración mutua que no se disuelve, las distinciones esenciales del ser y la función de cada una de las personas. Entonces notamos cómo estos capítulos describen la grandeza, la función del Cordero. Digno es el Cordero que fue inmolado. Y vino no solamente que Juan lloraba porque no se había hallado, sino que entra en escena
el león, el cordero. Miren el contraste, ¿verdad? De lo que es la majestad, el señorío, el poder de un león y la sencillez, la mansedumbre y la dependencia de un cordero. Cómo Dios combina estos poderes y estas cualidades en su Hijo. Y vino y él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Hijo toma de la diestra del Padre el libro. Y cuando él tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían este instrumento como es el arpa. Y qué linda la descripción cuando nos revela que el arpa, y no solamente el arpa, sino copas llenas, copas de oro llenas de incienso. ¿Y saben qué es el incienso que está contenido en estas copas? Las oraciones de los santos. Qué maravilloso saber que nuestras oraciones están reservadas, son perfume grato ante la presencia del Señor. Qué glorioso. Y este cuadro es el cumplimiento que nos detalla el profeta Daniel. Notemos cómo el profeta Daniel nos describe al anciano de días, que es así semejante al Hijo del Hombre, como nos detalla en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Y el incienso que representa la purificación, las oraciones de los santos, los pecadores que fueron redimidos, quienes están representados allí en sus oraciones. Y notamos entonces cómo este cortejo de ancianos y de los querubines rinden adoración al Cordero, y ellos cantaban un cántico nuevo, al cual exaltaban, diciéndole: digno eres de tomar y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y no solamente nos has redimido, sino que nos has transformado, nos has hecho reyes y sacerdotes, y nos has dado la oportunidad de reinar sobre la tierra. Y el libro del Apocalipsis describe proféticamente la profundidad de penetración que el Evangelio tendrá sobre las naciones. En los versículos de 8 al 10 que acabamos de leer, la visión de Juan asegura que gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación será redimida por la sangre de Cristo, y que asumirán su papel de intercesión y su autoridad como creyentes, en tanto funcionan como reyes y sacerdotes. ¿Reinando con quién? Reinando en Cristo. Mientras están en la tierra, todavía más. En el Apocalipsis revela que la guerra espiritual continuará hasta que los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el mensajero, el Evangelio, ha de ir a todos los que habitan sobre la tierra, a toda nación, toda tribu, toda lengua y toda gente. Y esto que nos detalla acá nos anticipa a lo que leeremos también en el capítulo 7. Recordemos cuando se vio en visión esa multitud de personas que estaban vestidas con ropas blancas y con palmas en sus manos. Esto nos anticipa, esto es lo que la alabanza que están emitiendo los ancianos nos predice la consumación de la gran comisión. Y como un incontable número de gente se congrega alrededor del trono eterno de Dios. Que esto profundo, hermanos, que esta visión profética nos motive al entregarnos a Jesús, porque sin duda alguna estamos destinados a reinar con el Señor, a ser más que vencedores. Y dice entonces el apóstol: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes que estaban rindiendo adoración, y de los ancianos, y su número
no se puede contar, pues dice que eran millones de millones. ¿Y qué era lo que el mensaje que transmitían? Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nótese la manera cómo ellos cantaban este nuevo cántico, y en respuesta al nuevo acto redentor de Dios en la historia, Dios en Cristo había inaugurado la edad de la Iglesia, y la misma forma de alabanza es dedicada tanto en el Cordero como en el Creador. Y como un sacerdocio real, los santos reinan ahora con Cristo sobre la tierra, con su alabanza, con sus oraciones, con sus testimonios de palabra y obra, y este sentido de alabanza avanza ahora y a través de la historia de la redención. Cuando dice todo lo creado, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjense la diferencia: al que está sentado, al Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos. Como todo ser creado se une al coro celestial y atribuyen al Cordero todos los atributos de Dios. Toda la historia se está moviendo hacia una meta establecida, la del eventual y último reconocimiento universal del señorío de Jesucristo. Amén. Sí, es verdad. Esto pronto ha de acontecer. Imagínense lo que nos detalla el apóstol, lo que vio. Grandezas reveladas al hombre hoy. Bueno, seguimos avanzando. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto,
y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Bueno, notamos entonces que una vez que el Santo de Israel, que el Cordero, toma el libro, inmediatamente comienza a desatar los sellos. Fíjense cuando el apóstol observa y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con una voz de trueno: ven y mira. El rollo no podía ser desenvuelto mientras tuviese los 7 sellos o no fuera roto. Y notamos aquí una estrecha relación con las visiones que tuvo el profeta Zacarías de los 4 jinetes que patrullaban la tierra. Recordemos que esto está registrado en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo 8 al 10, y en el capítulo 6 también, que esto está íntimamente relacionado. Notamos entonces cómo ven la orden que aparece al uno de estos seres vivientes decir: ven y mira. Se le estaba destinando a Juan para que viera. Quien está en el trono tiene el control completo de las trágicas consecuencias del pecado en la historia y las usa para cumplir sus propósitos. Cuando hace referencia el apóstol que vio al Cordero, recordemos que el Señor es como un cordero gentil, compasivo, amoroso, bondadoso, sufriendo inocentemente y muriendo para expiar nuestros pecados. Y en el Apocalipsis notamos este contraste, cómo nos detalla el león y el cordero, y combinan realmente 2 elementos majestuosos del Señor. Y es el león, que representa la majestuosidad, y el cordero, que representa la mansedumbre. Y observa, porque escucha la voz de aquel ser viviente cuando mira que un caballo blanco, y el que montaba ese caballo tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos ven al jinete sobre el caballo blanco como un símbolo del poder político internacional bajo la forma de la conquista militar. Otros ven al jinete del caballo blanco, a Cristo, moviéndose triunfalmente en medio de su iglesia durante los agónicos acontecimientos que se aproximan, venciendo a través de la tribulación y para vencer, finalmente, sobre todo. Estas son 2 maneras que se tienen de pensar. Hay unos que piensan que es Cristo o un poder político. Hay tantas cosas que a veces es difícil de determinar. Nos damos cuenta entonces que cuando abre el segundo sello, él oye al segundo ser viviente que le dice: ven y mira. Y sale entonces otro caballo, y en esta oportunidad es un caballo bermejo o rojo, y el que estaba montado le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. El jinete sobre el caballo bermejo es el símbolo de la guerra civil y el conflicto violento, y el jinete sobre el caballo negro es un símbolo de la crisis económica. El problema no es el hambre, sino la inflación y la escasez. Y un denario, porque aquí hace referencia de estos jinetes sobre los caballos. En el tercer sello
cuando se abre el tercer sello, cuando el Cordero abre el tercer sello, entonces oye al tercer ser viviente que le dice al apóstol: ven y mira. Y él miró y vio un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y entonces escuchó en medio de los 4 seres vivientes que le decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario era el jornal diario de un trabajador, quien compraría normalmente 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones. Fíjense cómo hace referencia pues al exceso precio que tendría la comida. El aceite y el vino simbolizan, son símbolos de lujo, quizás indican que el hambre es vista como algo limitado, no como una miseria rampante y universal. Sale entonces el 4º sello, y en el 4º sello, cuando es abierto, oye la voz del 4º ser viviente. Recordemos que habían 4 querubines, y el primero le insta al apóstol Juan para que venga y mirara. Y así están haciendo, como que se están turnando los seres, los querubines. Y el 4º le dice: ven y mira, así como le dijo el primero. Y él miró y vio un caballo amarillo, y el que lo montaba nada más y nada menos que tenía el nombre de Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, para matar con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense la manera en que se le entregó para destruir a la 4ª parte. Y el color que representa la enfermedad y la muerte es el amarillo. El Hades, recordemos que es el símbolo de la tumba, y sobre la 4ª parte la devastación es de dimensiones limitadas. Nos expresa que clamaban a gran voz diciendo, cuando esto sucede, el clamor abre el 5º sello. Fíjense, ya los primeros 4 sellos son caballos representados por jinetes, y no me pareciera que el primer jinete fuera Cristo, pero bueno, hay esas 2 opciones. Muchos piensan que es Cristo, y otros piensan que es que el caballo blanco es un símbolo del poder político internacional bajo la forma de la conquista militar. En el 5º sello, ¿qué sucede? Se escucha el clamor de los mártires. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, recordemos que eran 7, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y estos estaban allí debajo del altar, clamando a gran voz y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? Fíjense el clamor de los mártires, de los que habían sido torturados, habían preferido perder su vida por guardar el testimonio de la grandeza de Dios bajo el altar. Recordemos que en los sacrificios antiguos la sangre que simbolizaba la vida era derramada fuera de la base del altar. Ahora, Juan vio las almas de todos los mártires cristianos hasta el tiempo en que fue escrito Apocalipsis, y por añadidura de los que seguirán hasta la segunda venida de Cristo. Oraban por la vindicación de la justicia de Dios, no por venganza, los que moran en la tierra. Y fíjense cómo ellos expresaron. ¿Y qué fue la respuesta a esta petición que le escuchó Juan? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen allí un poco de tiempo
hasta que se completara el número de sus consiervos y los hermanos que también iban a morir como ellos habían muerto. Y esto nos conecta directamente con el libro, con la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 40, cuando dice, ahí estaban esperando, no recibieron la recompensa por esperar al otro grupo de creyentes que también, para que no fueran perfeccionados sin ustedes, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos los mártires perfeccionados aparte de nosotros. Y este versículo que acabamos de leer nos conecta directamente con este versículo de la epístola a los Hebreos. Y entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, allí nos damos cuenta que ellos están orando para que esta crueldad, porque precisamente cuando Juan vio todas las almas de los mártires estaban allí esperando, el Señor le dice que esperaran, pero ¿qué les hizo? ¿Qué les dio? Les dio las vestiduras blancas que representan la pureza y la victoria, y que descansen todavía un poco de tiempo. Dios pacientemente retarda el juicio final para que los que hacen el mal tengan la oportunidad de arrepentirse, aunque sus santos continúen sufriendo. Fíjense la bondad de Dios con este mundo. A Dios le preocupa la justicia, pero hermanos, el Señor es misericordioso. Entonces, los 5 sellos se refieren ya a los conflictos militares y a las conquistas, a las guerras civiles, a los desórdenes económicos, a las pestilencias, a las muertes, a los accidentes y a las persecuciones. Notamos entonces que se abre el 6º sello. Cuando abrió el Señor, el Cordero, el 6º sello, he aquí nos detalla que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como una tela de silicio y la luna se volvió toda como si fuese sangre. El 6º sello describe una catástrofe cósmica inconcebible para la mente humana. No debe ser interpretada literalmente. Aparece afectadas 7 estructuras de la creación y 7 clases de personas. Fíjense cómo nos detalla. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y se monta, y toda isla fue removida de su lugar. Es decir, aquí hubo un terremoto tal que las islas no estaban ocupando el lugar que siempre habían ocupado, a tal punto que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, la gente de poder, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, al ver esta manifestación se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, a tal punto que clamaban diciéndole a los montes y a las peñas que cayeran sobre ellos y que los escondieran del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es decir, estas personas que observaron estas manifestaciones estaban al tanto de la existencia de Dios y de su juicio, porque les pide solícitamente a los montes que caigan sobre ellos para que les escondan del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, tenían un conocimiento previo, pero nunca habían aceptado este juicio. Y ya en el mismo momento de ver todos estos sucesos, que le queda esconderse, porque el gran día de la ira del Señor ha llegado. Y hacen entonces esta pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Fíjense, este parece ser el día final del Señor, el gran día de su ira, aunque tiene sus precursores en sublevaciones sociales y el surgimiento y la caída de imperios y civilizaciones a través de la historia. Caed y escondednos, era lo que expresaba
los no salvados, los que no se arrepintieron, pero ahora oran a la naturaleza para que los salve. La pregunta es, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y es contestada en las dos visiones intermedias. El gran día de su ira. ¿Quién cree verdad, en este terrible acontecimiento? Pues nos damos cuenta que la palabra de Dios tendrá su consumación final. Y aquellos que hayan resistido a someterse a la voluntad de Dios, les espera una terrible situación. Qué triste, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que está el Señor esperando para que todos se arrepientan, para que no haya este terrible lloro, esta terrible situación de pedirle a la naturaleza que sea su cómplice, que los esconda, porque sin duda alguna la ira del Cordero ha sido manifestada sobre este mundo. Así que bueno, está sumamente maravilloso estos capítulos, nos llena a nosotros de la esperanza de algo mejor y sobre todo, hermanos, ¿de qué lado nosotros queremos estar? ¿Quiénes podrán mantenerse en pie? ¿Quiénes podrán levantar sus cabezas en señal de remisión, como dijo Jesucristo? Ustedes, cuando vean todos estos acontecimientos terribles, levanten vuestras cabezas, porque su redención está cerca. Qué hermoso es que nosotros pertenezcamos a ese grupo de hermanos, que estemos a la diestra del Cordero. Bueno, de esta manera llegamos al final. Vamos a tener entonces la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante ti no hay hombre que no peque. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar asidos de tu mano buena. Guíanos en cada momento de nuestro peregrinaje acá en la tierra. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que ha estado conectado con nosotros desde los distintos países. Bendíceles, guárdales, Señor. Permite que cada uno pueda tener el gozo de tus promesas en sus vidas. Te presentamos la niñez, los jóvenes, los adultos, así como los ancianitos. Señor, ten compasión de los matrimonios. Padre, cuántos han sido destruidos por el enemigo, pero tú tienes poder, tú tienes todo dominio, Señor, para humillar al enemigo de nuestras almas y que tu nombre sea enaltecido. Te presentamos a los padres, danos la capacidad para guiar a nuestros hijos y nuestros hijos que puedan ser dóciles, Señor, humildes, que puedan amar a tu palabra, que puedan tener también esa bendición que tú otorgas a los hijos que honran y valoran a sus padres. Ten misericordia, Señor, te presentamos esta hermandad, Señor, radial. Guárdales todos los que están desde los distintos países, Señor. Seguimos clamando a favor de los que están necesitando tu salud, Señor. Si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Ten compasión, Señor. Muchos están esperando por un resultado, muchos esperan por una operación, muchos esperan en ti, Señor. Están en tus manos. Acude a su encuentro, Señor. Ten compasión, Señor, por amor de tu nombre. Solamente una palabra, solamente, Señor, hace la diferencia. Ten misericordia, Señor, que podamos tener fielmente nuestra vista puesta en ti, porque tú eres nuestro sanador. Ten misericordia de la paz por el mundo, Señor. Está en tus manos. Mira la aflicción de los que sufren en estas guerras, en estos conflictos, Señor. Están delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de paz. Ten misericordia, Señor. Te presentamos la conferencia internacional que está a pocos días de celebrarse.
que sea de gran bendición para tu pueblo, Señor. Bendice y guarda a cada hermano que ha propuesto en su corazón asistir a estas congregaciones, a estos eventos. Ten misericordia y no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.